Queridos amigos, Estados Unidos puede estar a punto de entrar en recesión. ¿Está Estados Unidos ya en recesión? Los estados que experimentan recesiones están repartidos por todo el país, afirma. Esto incluye el Medio Oeste y partes del cinturón industrial, California, Texas y Nueva York, que juntos representan cerca de un tercio del PIB estadounidense, se mantienen a flote y su estabilidad es crucial para que la economía nacional evite una recesión. Donald Trump llegó a la Casa Blanca prometiendo una época dorada, pero desde entonces el dólar se ha devaluado más de un 10%, el desempleo ha vuelto a subir y su carrera manufacturera no termina de arrancar. Lo más irónico es que los trumpistas más radicales repetían constantemente que Trump no había llegado al despacho Oval para gobernar a favor de los ejecutivos de Wall Street, sino que Trump gobernaba para la gente común, lo que se denominó como el Main Street. Pero hoy las cifras no acompañan ese lema, realmente son alarmantes. Por ejemplo, la creación de empleo se ha estancado, la actividad de las fábricas se ha reducido en agosto por sexto mes consecutivo, y una nueva encuesta del Wall Street Journal ha revelado que solo el 25% de los estadounidenses consideran que tienen una buena oportunidad por delante para mejorar su vida, y esto es el peor registro desde 1987. El único indicador que podríamos decir es claramente positivo es el S&P 500. La bolsa está en máximos históricos, pero esto podría ocultar otro grave problema igual de importante. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la economía americana? ¿Cuáles son los datos más alarmantes? ¿Por qué demonios la bolsa parece inmune a lo que está pasando en la economía? En este vídeo lo vamos a ver, y lo primero que tenemos que responder es ¿qué es exactamente una recesión? La definición de andar por casa de recesión es bastante sencilla. Básicamente son 2 trimestres seguidos con caída económica. Y si usamos esta regla, lo cierto es que el tío Sam todavía respira tranquilo. Porque es verdad que el primer trimestre del año el PIB cayó, pero luego en el segundo rebotó con fuerza. Así que oficialmente no hay crisis. Ahora bien, esta definición es tan básica que parece hecha para que nadie se asuste, porque si miramos con lupa la economía yankee, el panorama cambia bastante. De entrada, todo el país depende de solo 3 estados, California, Texas y Nueva York. Ellos son los estados que actualmente están manteniendo la economía a flote. Sin ellos, Estados Unidos estaría en crisis total. Lo que pasa es que si estos estados caen, ¡boom!, recesión por todo el país. Y aquí viene lo inquietante. Estos 3 gigantes, a su vez, dependen de un único motor económico, la inversión en inteligencia artificial. Para que os hagáis una idea, hoy en día la construcción de centros de datos y proyectos vinculados a la IA ya supera como porcentaje del PIB a lo que se invertía en telecomunicaciones durante el boom de Internet. Y veis dónde está el problema, ¿no? Todo esto es una apuesta. Puede ser un éxito total, de eso no caben dudas. Lo que pasa es que también puede ser un fiasco monumental. Y que la mayor economía del mundo dependa de un casino tecnológico cargado de expectativas para no caer en recesión, pues no parece muy buena noticia. De hecho, algo así es lo que explica también lo que estamos viendo en la bolsa. El S&P 500 ha subido un 16% en medio año y ya está en máximos históricos. Pero no solo eso, los múltiplos se están expandiendo a ritmos acelerados. Pero a ver, Oscar, a ver. ¿Qué significa eso de los múltiplos? Pues a ver, cuando alguien invierte en bolsa, una de las cosas en las que se fija es lo que en la jerga financiera se conoce como múltiplo o PER, que viene del inglés Price Earnings Ratio. Este indicador básicamente muestra cuántos años de beneficios de una empresa haría falta acumular para alcanzar el precio de una acción. Por ejemplo, si una acción cuesta 50 euros y la empresa gana 50 euros por cada acción al año, su PER sería de 10 años de beneficios. ¿Y cómo se interpreta esto? Pues que si los beneficios se mantuvieran constantes, harían falta 10 años para que esos beneficios acumulados igualen el precio que pagaste por la acción. De esta forma, un PER más alto, en principio, indica que se tardaría más tiempo en rentabilizar una inversión. Y una subida de este PER puede suceder principalmente por 2 motivos. El primero es que todo el mundo quiere invertir en bolsa y por pura oferta y demanda, el precio de la acción se dispare más de lo que se dispara el beneficio de la empresa. Pero el segundo motivo, y este es el que más nos interesa ahora mismo, es el de las expectativas. Es decir, si se espera que una empresa tenga muchos más beneficios en el futuro, la inversión se recuperará más rápido de lo que originalmente estaba previsto. Y entonces, como se espera que esa empresa gane mucho más dinero, los inversores comprarán más acciones. El precio de las mismas se disparará y por tanto el PER se expandirá justo como lo está haciendo ahora. Y os pregunto, ¿sabéis cuáles son las empresas que más expectativas de crecimiento tienen y las que por tanto más están inflando la bolsa y los PER? Efectivamente, las tecnológicas y la inteligencia artificial. Es más, estas acciones están tan infladas que solo 10 compañías, entre las que se pueden encontrar gigantes como Apple, Microsoft o Alphabet, acaparan el 40% del valor del S&P 500 en su conjunto. ¿Os dais cuenta de lo que significa esto? Si en cualquier momento los beneficios de las grandes tecnológicas no cumplen con las expectativas, entonces el castillo de naipes puede desplomarse. Y esto no es solo teoría, es algo que ya ha pasado muchas veces, como por ejemplo con el pinchazo de las .com. En otras palabras, al igual que sucede en
la economía estadounidense, la bolsa depende de una gran apuesta que puede o puede no cumplirse. Ahora bien, esto por sí solo no explica por qué ante los malos datos económicos la bolsa sigue creciendo. Para descubrirlo tenemos que prestar atención a 3 factores adicionales. En primer lugar, todo apunta a que la Reserva Federal, precisamente a raíz de los malos datos de empleo, podría bajar los tipos de interés. En esencia, eso es sinónimo de imprimir billetes. E imprimir billetes es dinero barato para que los inversores entren en bolsa y crezcan los precios. En segundo lugar, un dólar más barato podría estar facilitando la inversión extranjera. Y en tercer lugar, lo que me parece más interesante, es un tercer motivo que rara vez se señala: la inversión pasiva. Últimamente se ha puesto de moda invertir en índices como el SP500, los famosos ETFs. ¿Que no sabes de inversión pero quieres rentabilidad sin preocuparte? No te preocupes, pon tu dinero en un fondo de las 500 mejores empresas estadounidenses y todo te irá de perlas sin que tengas que preocuparte de nada. Y en parte, esto, que se conoce como inversión pasiva, fue una buena opción durante muchos años. Tanto fue así que en solo 20 años se han creado más ETFs, fondos que replican índices, que empresas cotizadas. Es decir, ya hay más subproductos que replican a la bolsa que acciones en sí mismas. ¿El problema? Pues que eso de invertir sin preocuparse al final acaba teniendo consecuencias. Es algo que probablemente nunca te cuenten en la industria, pero su auge podría estar cambiando la propia naturaleza del mercado. Por ejemplo, una reciente investigación publicada en marzo de este mismo 2025 encontró que la inversión pasiva está disparando desproporcionadamente los precios de las grandes empresas y la concentración del mercado. ¿Y en qué se traduce todo esto? En mayor riesgo. En una apuesta cada vez más grande y volátil, tanto para los inversores como para la economía. Y ojo, porque este ni siquiera es el mayor dolor de cabeza que tiene Trump. A continuación, vamos a ver todo lo que se está cocinando en la economía productiva y lo que explica los malos datos de Estados Unidos. Pero antes, si te interesa todo lo que acabamos de explicar sobre la bolsa y te gustaría aprender más sobre el mundo de la inversión, sobre cómo analizar mercados, cómo encontrar oportunidades y protegerte de riesgos como lo que acabamos de ver, quiero invitarte a una reunión en la plataforma Zoom que haremos el próximo 5 de octubre junto a Juan Ramón Rayo. Puedes reservar tu plaza gratis en el QR que ves en pantalla y en el link de la descripción. En esa reunión hablaremos más en detalle sobre cómo aprovechar lo que está pasando en los mercados de inversión de cara a los próximos años, y también presentaremos algo que es muy especial para nosotros: la segunda edición del programa universitario en inversión multimercado y diversificación. Y es que para invertir bien, con seguridad y rentabilidad razonable, hacen falta conocimientos amplios. No solo hay que saber de bolsa, también hay que saber de materias primas, de inversión inmobiliaria, de renta fija. Hacen falta herramientas técnicas para saber qué porcentaje invertir en cada sector, qué volatilidad máxima nos podemos permitir, en qué momento invertir y bueno, ya te imaginas. Ese es justo el objetivo del programa que organizamos junto a la Universidad de las Hespérides. Los profesores son profesionales en activo del más alto nivel. Por ejemplo, el propio Juan Ramón Rayo, Marcus J, Pau Antó, Javi Medina, directivos de entidades financieras top como McKinsey, Renta 4 o el mismísimo director general de Cobas. La formación está pensada para ser accesible para todo el mundo, incluso sin conocimientos previos, y quien lo quiera podrá examinarse para obtener el título universitario de especialista en inversión multimercado y diversificación, un título que otorga 20 créditos oficiales europeos. En su primera edición, más de 3.000 alumnos se matricularon en apenas 4 días, y ahora por fin llega esta segunda edición que viene con muchas sorpresas. Apunta la fecha. El próximo domingo, 5 de octubre, a las 7:07 hora de Madrid, presentaremos todos los detalles en esa reunión de Zoom y responderemos a vuestras preguntas. Consigue tu plaza en el QR que ves en pantalla o en el link de la descripción antes de que se acaben. Y dicho esto, sigamos con el vídeo. El mayor dolor de cabeza de Donald Trump se resume en un solo gráfico. El desempleo sigue al alza en los Estados Unidos después de tocar mínimos históricos a principios de 2023. Vale, es cierto que con un 4,3% es muy bajo si lo comparamos con la mayoría de países europeos, pero lo que de verdad preocupa es la tendencia. Y no solo eso, sino que el gráfico que os acabamos de poner es muy optimista. Me explico. Medir el desempleo es bastante más complicado de lo que podrías pensar. Así que las agencias estadísticas hacen un poco lo que pueden mediante encuestas para obtener datos en tiempo real, y cuando ya han pasado unos cuantos meses hacen un análisis a toro pasado mucho más riguroso. ¿Y qué ha ocurrido en la última revisión? Pues que la economía estadounidense había generado, atentos, 911.000 menos puestos de trabajo de los que se pensaba. Sí, casi 1 millón de puestos de trabajo menos. Hablamos, por poner la cifra en contexto, de la tercera mayor revisión a la baja en los últimos 30 años. Y lo peor es que los expertos apuntan a que el dato será todavía peor en la siguiente revisión. Porque sí. Esto es curioso, pero se hace una revisión de la revisión.
Por ver estos datos desde otro enfoque, la Oficina de Trabajo del Gobierno esperaba que en lo que vamos de año se hubieran creado 1.144.000 empleos. ¿Pero cuántos se han creado? Pues un poco menos de 600.000, casi la mitad de lo previsto. Pero atentos, porque lo verdaderamente preocupante es que los datos son cada vez peores. Por ejemplo, en agosto se esperaban 75.000 empleos nuevos, pero solo se crearon 22.000, menos de la tercera parte, ya no la mitad. Y con esto, seguro que es mucho más fácil entender noticias como esta. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzan su nivel más alto desde junio. Las solicitudes iniciales aumentaron en 8.000, alcanzando las 237.000 durante la semana que finalizó el 30 de agosto. La mediana de las previsiones de una encuesta de Bloomberg a economistas era de 230.000 solicitudes. Más desempleo, menos nuevos puestos de trabajo y poca esperanza de que la cosa mejore. Esto define a día de hoy la economía americana. Según una encuesta del Wall Street Journal, solo el 25% de los estadounidenses consideran que tienen una buena oportunidad delante para mejorar su vida. Es el peor dato desde 1987. A ver, la situación no es apocalíptica, esto no es España después de la crisis del ladrillo, pero claramente hay algo que no termina de funcionar. Ya sabéis el dicho de que cuando Estados Unidos estornuda, el resto del mundo se constipa. Ahora, más que nunca, con toda la incertidumbre política que hay en el aire, es cuando la economía americana debería servir de ancla para el resto del mundo, pero sinceramente está ocurriendo todo lo contrario. La pregunta es, ¿por qué nos centramos tanto en los datos laborales? Pues precisamente porque suele ser el factor más relevante a la hora de producir recesiones económicas. Es más, según un estudio de un académico de NBER, que es la Asociación de Economistas, que decide cuándo un periodo es o no es una recesión, estos datos apuntan a una probabilidad del 71% de que Estados Unidos ya esté, o sea, no que vaya a entrar, sino que ya esté en una crisis económica, o al menos en una mini crisis económica. Y ya sé lo que muchos estaréis pensando. Bueno, Óscar, pero dentro de unos días la Fed bajará los tipos de interés y eso será un chute de adrenalina que siempre mejorará el mercado laboral, ¿verdad? Pues no, lo siento, pero no. Esta vez Jerome Powell ni pincha ni corta. La Reserva Federal puede calentar lo que los economistas llaman la demanda agregada, pero el problema del empleo actual no tiene nada que ver con esta demanda. Lo realmente preocupante es que hay un problema institucional. Muchos agentes económicos simplemente no se fían de las políticas de Donald Trump, y eso no va a cambiar por mucho que la Fed baje los tipos de interés 25 puntos básicos. Pero es que por otro lado hay un problema con las políticas de inmigración del presidente republicano, que están reduciendo el número de nuevos trabajadores. Ya lo sé, esto de los inmigrantes explica por qué la economía genera menos puestos de trabajo, pero ¿qué tiene que ver con el desempleo de los que ya están dentro del país? Pues muy sencillo, hay trabajos que son complementarios. Y te doy un ejemplo muy sencillo. Si, por ejemplo, no hay jugadores en un equipo de fútbol, entonces tampoco hace falta un entrenador. ¿Lo entiendes, no? Pues bien, algo así ocurre también con los inmigrantes. Esta vez la pelota está sobre el tejado de Trump, no de Powell. Normalmente sería motivo más que suficiente para que la Reserva Federal recortara drásticamente los tipos de interés para evitar lo que incluso podría ser el comienzo de una recesión. Desafortunadamente, estos no son tiempos normales y aunque la Fed puede ayudar un poco, no puede hacer demasiado. La única solución real puede venir de la institución que causó algunos de los problemas, la Casa Blanca. Pero amigos, esperad porque todavía queda un gran problema. Fed va a bajar tipos, de eso ya no cabe duda, y probablemente sea lo mejor. Ahora bien, hay que tener una cosa muy clara, la inflación todavía no está derrotada. Y es que, simplificando mucho, podemos decir que bajar los tipos de interés aumenta la actividad económica a cambio de generar algo de inflación. Claro que cuando la inflación es baja, pues no pasa nada. Oye, si tienes deflación, bajar tipos de interés puede ser una victoria. Pero con una inflación moderadamente alta, las circunstancias son muy distintas. Existe la posibilidad de que la inflación se termine por descontrolar y se coma todo el crecimiento económico que pueda generar la bajada de tipos. La inflación subyacente, la que no tiene en cuenta la variación de precios más estacionales como la energía, todavía está alrededor del 3% cuando el objetivo es el 2%. Y lo que es peor es que en los últimos meses está empezando a remontar después de 2 años de caída bastante suave. Y es que, amigos, este problema está muy relacionado con otro que no afecta solo a los Estados Unidos, sino que está afectando a prácticamente todos los países más ricos: el boom en los tipos de la deuda. Francia, Japón, Reino Unido, Alemania, Norteamérica, lo hemos visto muchas veces en este canal. Cada vez más países tienen que pagar más intereses para endeudarse. El tipo de la deuda americana a 30 años, sin ir más lejos, ha pasado del 1% en el año 2020 al 5% en la actualidad, muy por encima de países como Alemania o Japón. Y es que,
¿Qué queréis que os diga? Cada país tiene sus propios problemas. Y en el caso de los Estados Unidos está claro que el mercado no se ha tomado muy bien esos 3,5 billones hispanos de déficit extra en la próxima década que Trump ha puesto sobre la mesa con su Big Beautiful Bill, y que muy probablemente acabarán siendo 5 billones cuando renueven las propuestas que caducan en torno al 2030. Ya sabéis, más déficit, más inflación. Y si a esto le sumáis la incertidumbre política y que el apetito global de dólares es cada vez más pequeño, el resultado es la deuda carísima que hoy por hoy tiene el mayor deudor del planeta. Y por si esto fuera poco, los bonos americanos están compitiendo cada vez más intensamente con los bonos de otros países y con los bonos de las propias empresas americanas, lo que reduce aún más la demanda de deuda del tío Sam. ¿Y qué implica esto? Pues menos demanda, menos precio, o lo que es lo mismo, la nueva deuda tiene que pagar tipos más altos para ser atractiva. Pero, claro, todavía no hemos hablado de un tema, del elefante en la habitación que está detrás de buena parte de estos datos negativos, los aranceles de Donald Trump. Los aranceles, amigos, lo están cambiando absolutamente todo. Por ejemplo, aquí tenéis las importaciones con China, que cayeron un 40% en los primeros 4 meses del año. Es cierto que luego China y Estados Unidos llegaron a un acuerdo que debería mejorar algo las cosas, pero la nueva normalidad sigue siendo mucho peor que el statu quo anterior a Donald Trump. Como os decimos siempre por aquí, las empresas locales compran suministros a otros países, y esto con China pasaba muchísimo. ¿El resultado de subir aranceles? Pues que las empresas americanas se vuelven menos competitivas, y encima tienen que subir sus precios, lo que puede contribuir a subir la inflación, o al menos en el corto plazo. Es más, los sustitutos domésticos de los productos más afectados por los aranceles también han subido de precio y se han quedado a mitad de camino entre los bienes exentos de aranceles y los que están sujetos a este impuesto y se importan desde otros países. Claro, eso sí, que no todo es negativo. Los aranceles pueden tener 2 puntos muy positivos. El primero es que recaudan mucho dinero, son impuestos grandes, que luego pueden usar para bajar otros impuestos como el de sociedades o el IRPF y también incentivar la industria local. Pero, ¿de verdad está pasando esto en Estados Unidos? Pues parece que sí. Los aranceles recaudaron 30.000 millones de dólares en agosto de 2025, lo que es más que los impuestos a las ganancias corporativas de los 2 meses anteriores y más de 4 veces la cantidad recaudada en agosto de 2024. Ahora bien, todo tiene trampa. Los ingresos por los aranceles se han disparado, sí, pero todavía son una parte minúscula del presupuesto. Recaudan más que el impuesto de sociedades, pero es que este impuesto también es una cosa ridícula que no tiene precisamente la intención de recaudar dinero. Yo siempre he dicho que el impuesto de sociedades, que recauda muy poco, de hecho, mirad cualquier presupuesto de cualquier país, esta es solo una herramienta de marketing político contra las empresas. Pero bueno, esto es tema para otro vídeo. Pero es que además hay que tener en cuenta que esta recaudación de los aranceles hay que ponerla entre comillas. Con esta metodología se estima que los aranceles recaudarán 2,3 billones de dólares en la próxima década, que para que os hagáis una idea no cubre ni todo el déficit extra que va a sumar Trump con sus leyes. Pero bueno, algo es algo. La cosa es que a esta cuenta hay que hacer una corrección muy importante. Ya hemos visto que los aranceles reducen la actividad económica. Y claro, si cae el PIB, cae la recaudación. Y si a esto le sumamos algunos detalles más técnicos, los ingresos se caen a la mitad. Eso sí, no hay que poner el foco en que este impuesto, porque, de nuevo, los aranceles son un impuesto a las familias americanas, va a recaudar poco dinero. El verdadero problema es la caída de la actividad económica, algo que ya se está empezando a ver. La actividad manufacturera estadounidense se contrajo en agosto por 6º mes consecutivo. El índice de producción manufacturera del grupo cayó 3,6 puntos, volviendo a la contracción por primera vez en 3 meses. El indicador de empleo del grupo subió ligeramente, pero se mantuvo en uno de los niveles más bajos desde el año de la pandemia. Recordemos que Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de reindustrializar los Estados Unidos, de traer las fábricas de China y devolver la vida al cinturón del óxido. No obstante, las fábricas cada vez producen menos y dan empleo a menos gente. Y eso que Trump sí ha aprobado buenas políticas para favorecer las fábricas, como bajadas de impuestos y una importante desregulación, sobre todo en temas medioambientales. El problema es que el daño de los aranceles es tan grande que todos los efectos totales siguen siendo negativos. Bueno, a los aranceles hay que sumar la política migratoria del presidente americano, que básicamente está dejando las fábricas sin trabajadores. Por ponerse un ejemplo, hace unos días en Georgia se llevó a cabo la mayor redada anti-inmigración de su tipo en toda la historia del país. ¿Acaso arrestaron a, yo qué sé, unos traficantes de droga, unos delincuentes, o quizá una caravana de ilegales que estaba recién pasada de la frontera de México? Pues no.
nada de eso. Arrestaron a 475 trabajadores de una fábrica de baterías. 300 de ellos no mexicanos, surcoreanos. Y es que ya sabéis, yo en el fondo lo entiendo. Los peligrosísimos obreros surcoreanos que construyen fábricas en 2 meses cuando a los americanos les cuesta 2 años. ¿Y es que a dónde va a parar? Y claro, todo esto ha parado completamente la fábrica, que no volverá a estar operativa hasta dentro de 2 o 3 meses. Y sí, vale que este es un ejemplo que lo acepto, es muy extremo, pero pensad que en los Estados Unidos no hay mucha gente que quiera ir a trabajar a las fábricas. Y es que al MAGA le encanta hablar de reindustrializar el país hasta que tienen que dejar su oficina con aire acondicionado para estar 12 horas en una cadena de montaje. Y sin inmigrantes, por ahora, las fábricas no pueden funcionar. En resumen, todo esto de fomentar la industria local también está siendo un enorme fracaso, como era perfectamente previsible. Si quieres empresas excelentes, entonces tienes que fomentar la competencia dentro y fuera de tus fronteras, dar un marco regulatorio estable y centrarte en proveer las infraestructuras y los bienes públicos que sean necesarios. La solución nunca es encerrarte en tu caparazón. Así, lo único que vas a conseguir es lo que Estados Unidos está consiguiendo ahora: comprar más papeletas para la rifa de una recesión económica. Antes de acabar, en todo caso, quiero recordarte la reunión sobre inversión que haremos con Juan Ramón Rayo el próximo día 5 de octubre. Es totalmente gratis, pero las plazas son limitadas, así que te recomiendo inscribirte ahora mismo con el código QR que ves en pantalla o en el link de la descripción. Pero llegados hasta aquí, ahora el turno es para todos vosotros. ¿Creéis que hay más razones por las que el mercado laboral yanqui se está enfriando? ¿Creéis que la situación mejorará cuando la Fed baje los tipos? ¿O que los problemas son más profundos de lo que parece a simple vista? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. No olvidéis que aquí, en Visual Economics, sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros si aún no lo habéis hecho para no perderos ninguna de nuestras próximas entregas. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.